La empresa de un poderoso magnate barcelonés estaba al borde del colapso. Durante una reunión multimillonaria con ejecutivos japoneses, su traductor clave simplemente desapareció, y ni el dinero ni la experiencia en gestión de crisis pudieron resolver el problema a tiempo. La única esperanza llegó de donde nadie la hubiera esperado: Lucía, la hija autista de 8 años de su dedicada secretaria, una niña inmersa en su propio universo de anime y cultura japonesa. Con un simple gesto, se convirtió en la clave no solo para salvar el negocio, sino para abrirle las puertas a la esencia misma de la compañía. Pero antes de descubrir cómo su ingenio silencioso salvó lo que el dinero no podía comprar y transformó a todos para siempre, queremos saber: ¿desde qué ciudad nos ves y qué hora es allí? Deja tu comentario, suscríbete al canal y exploremos juntos esta conmovedora historia. El aire en la sala de reuniones de la planta 27 del edificio Torre Akbar era tenue, cargado de una tensión que ni siquiera el sistema de aire acondicionado de última generación podía disipar. Javier Santamaría sentía esta presión como una presencia física, un peso sobre sus anchos hombros, vestido con un traje italiano a medida que, en ese momento, parecía más una armadura que un símbolo de estatus. A través del amplio ventanal panorámico, Barcelona se extendía bajo el sol de la tarde, una vibrante postal de una ciudad que se esforzaba por conquistar, negocio tras negocio. Sin embargo, su mirada no se detenía en la Sagrada Familia ni en el lejano resplandor del Mediterráneo. Estaba fija en la superficie pulida de la mesa de caoba, donde el reflejo distorsionado de su propio rostro parecía mirarlo con una silenciosa acusación. El silencio en la sala solo lo interrumpía el discreto tic-tac de un reloj de pared y el sonido casi imperceptible de su propia respiración, que luchaba por controlar. Una batalla interna contra la ansiedad que amenazaba con desbordarse y empañar su fachada de líder implacable y sereno. Al otro lado de la mesa, la delegación japonesa encarnaba la calma que Javier intentaba proyectar. 4 hombres, liderados por el señor Tanaka, un ejecutivo canoso de porte impecable, observaban la sala con una paciencia que rozaba lo enigmático. No mostraban impaciencia, ni siquiera un atisbo de irritación por el retraso de 23 minutos. Simplemente esperaban, sentados erguidos, con las manos apoyadas en las rodillas o sosteniendo con delicadeza las tazas de té de jazmín que Clara, su secretaria, les había servido. Esta tranquilidad, en lugar de calmar a Javier, solo intensificó su desesperación. Era la calma de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Conocía lo suficiente sobre la cultura empresarial japonesa como para saber que la puntualidad no era una virtud, sino un pilar fundamental del respeto. Cada segundo de retraso de su traductor, Mateo, era un ladrillo menos en el frágil puente de confianza que había construido meticulosamente durante 6 meses para este preciso momento. Javier miró su reloj por 10ª vez en los últimos 5 minutos. Las 15:23. Mateo debía llegar a las 14:45 para una revisión final de las condiciones, 15 minutos antes que los invitados. El empresario sintió una gota de sudor correr por su sien, señal de su agitación. Discretamente sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la piel, un gesto rápido y casi invisible. Su mente, normalmente una máquina de calcular escenarios y predecir resultados, era ahora un torbellino de excusas y justificaciones que sonaban cada vez más patéticas. Un atasco de tráfico, una emergencia médica repentina, había llamado al móvil de Mateo 5 veces. Cada vez saltaba el buzón de voz. Con cada intento fallido, el nudo en el estómago se apretaba un poco más, transformando la esperanza en una tenue brasa de temor que amenazaba con consumir su compostura. Ese contrato representaba la mayor expansión de su empresa en la última década.
la puerta de entrada al mercado asiático, la culminación de noches de insomnio y sacrificios personales. Y todo estaba a punto de derrumbarse por culpa de una silla vacía. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un suave clic que sonó como un disparo en el denso silencio. Clara entró, y el corazón de Javier dio un vuelco de esperanza, esperando ver a Mateo detrás de ella, con una sonrisa tímida y una buena explicación. Pero su secretaria estaba sola, y su rostro, normalmente un oasis de competencia y calma, estaba pálido, con los labios apretados en una fina línea. Apretaba su tableta de trabajo con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. No necesitó decir una palabra. Javier comprendió al instante. El desastre ya no acechaba en el pasillo. Acababa de entrar en la habitación, vestido con el discreto traje de su secretaria. La esperanza que lo había sostenido durante los últimos minutos había desaparecido por completo, sustituida por la fría y cortante certeza del fracaso. Sintió la mirada de su equipo sobre él, buscando un liderazgo que por primera vez en mucho tiempo no sabía cómo ofrecer. «No viene», susurró Clara, acercándose a la cabecera de la mesa, en voz tan baja que solo Javier y su director financiero, sentados a su lado, pudieron oírlo. «Su celular sigue apagado. Llamé a su oficina, a su casa. Nadie sabe nada de él desde anoche». Su susurro fue la gota que colmó el vaso, la última información que confirmó el abandono. Javier cerró los ojos un segundo, una fracción de tiempo en la que se permitió sentir la magnitud de la catástrofe. Meses de negociaciones, viajes, informes y proyecciones se habían esfumado. Podía sentir la oportunidad, tan tangible momentos antes, escabullirse entre sus dedos como arena fina. El señor Tanaka, percibiendo el intercambio de susurros y el cambio en el ambiente, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto sutil que era, de hecho, una pregunta directa e implacable. Y había llegado el momento de actuar o de admitir la derrota. La mente de Javier empezó a dar vueltas, buscando soluciones, cada una más inviable que la anterior. Reprogramar la reunión, imposible. Los ejecutivos tenían agendas notoriamente apretadas. Volarían a Frankfurt a la mañana siguiente. Encontrar otro traductor japonés en menos de 10 minutos en Barcelona, una fantasía. Un traductor cualificado para un acuerdo de esta complejidad técnica y financiera necesitaría días de preparación, no minutos. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No había un plan B. Había confiado plenamente en Mateo, un profesional de renombre con el que había trabajado durante años. Ni en sus peores pesadillas había concebido un escenario de fracaso tan rotundo. El pragmatismo que lo definía ahora se volvía en su contra, dejando al descubierto la fragilidad de su planificación. Era un general en un campo de batalla crucial, y su principal oficial de comunicaciones simplemente había desertado sin previo aviso. Mientras el pánico bullía en la sala de reuniones principal, un universo paralelo de calma existía en una pequeña oficina adyacente. Era la oficina temporal de Clara, un espacio que rara vez usaba, pero que ahora servía de refugio a su hija Lucía. La niña de 8 años estaba sentada en el suelo, completamente absorta en su propio mundo. A su alrededor, un semicírculo perfecto de lápices de colores creaba una frontera colorida entre ella y el caos corporativo exterior. En su regazo, una tableta mostraba un episodio de El libro de los amigos de Natsume, un anime cuya melancólica belleza y enfoque en el folclore japonés la fascinaban profundamente. Con auriculares rosas cubriéndole los oídos, estaba inmersa, sus labios moviéndose silenciosamente mientras seguía el diálogo de los personajes. Un zumbido bajo y rítmico era el único sonido que producía. Para cualquier observador,
Era solo una niña distraída, pero en su mente cada sílaba, cada entonación y cada matiz cultural del idioma japonés eran absorbidos y catalogados con asombrosa precisión. Clara se alejó de la sala de reuniones con el rostro ardiendo de vergüenza y desesperación por su jefe. Se apoyó en la pared del pasillo intentando respirar hondo. Su instinto le decía que tomara a su hija, se disculpara y se fuera a casa, lejos de aquel desastre inminente. Miró hacia su oficina improvisada y vio a Lucía. Ver a su hija, tan serena y centrada en medio de su propia crisis interna, le provocó una compleja oleada de emociones. Estaba el amor abrumador y el instinto protector que siempre sentía, la urgencia de envolver a Lucía en una burbuja para protegerla de un mundo que no siempre la comprendía. Pero en ese momento, mezclado con todo esto, surgió una idea tan absurda, tan impensable, que casi la descartó de plano. Era un pensamiento nacido de la más absoluta desesperación, una apuesta imposible que su mente lógica intentó reprimir, pero su corazón de madre, que conocía las asombrosas profundidades de la mente de su hija, se negaba a abandonarla por completo. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta y una frase frustrada de uno de los gerentes españoles se escuchó por el pasillo, seguida de una respuesta breve y formal del señor Tanaka en japonés. Fue solo un fragmento de conversación, pero fue suficiente. Lucía, en el suelo, se quitó los auriculares, ladeó la cabeza, como un pájaro que oye un sonido desconocido. No miró a su madre, sino a la puerta, y entonces, con voz clara y fluida, susurró para sí misma la frase que había dicho el señor Tanaka y añadió otra, en japonés, que sonó a corrección o aclaración. No quiso decir inconveniente, quiso decir decepcionante. Hay una diferencia en el honor. La frase fue pronunciada en el mismo tono bajo con el que narraba sus animes, pero para Clara, que la oyó, fue como si un trueno hubiera resonado en el silencioso pasillo. Se quedó paralizada, mirando a su hija con una nueva comprensión. No era solo imitación, era comprensión. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, con una comprensión de una sutileza cultural que incluso los traductores más experimentados podían pasar por alto, lo cambió todo. La idea absurda que antes había sido solo una chispa, ahora se convirtió en una llama parpadeante de posibilidad. Conocía la pasión de Lucía. Sabía que la chica pasaba incontables horas viendo anime sin subtítulos, leyendo manga que importaba con su propio dinero e incluso practicando caligrafía japonesa en cuadernos. Pero siempre lo había visto como una hiperconcentración, un sello distintivo de su autismo, una afición intensa y privada. Nunca, ni por un instante, lo había considerado una habilidad tangible, una herramienta que pudiera usar en el mundo real, y mucho menos en el entorno brutalmente competitivo en el que trabajaba. Pero ahora, ¿qué más tenía que perder? Su jefe estaba al borde de un precipicio profesional, y ella era la única que se aferraba a una cuerda, por muy delgada e improbable que fuera. Tomar la decisión fue lo más aterrador que Clara había hecho en su vida. Cada fibra de su ser maternal le gritaba que protegiera a Lucía, que no la expusiera a la presión, al juicio, al escrutinio de esos hombres trajeados que veían el mundo en hojas de cálculo y números. Colocar a su hija, una niña neurodivergente de 8 años, en el centro de esa arena de tiburones se sintió cruel, una traición a su deber de protegerla. Sin embargo, la imagen del rostro derrotado de Javier y el sonido de la voz sorprendentemente segura de Lucía resonando en su mente crearon un conflicto insoportable. Respiró hondo. El aire parecía ahogarle los pulmones. No se trataba solo del trabajo o la empresa, también se trataba de Lucía. Se trataba de demostrar, quizás más a sí misma que a los demás, que el mundo de su hija no era solo un escape,
sino un lugar de poder y verdadero conocimiento. Con el corazón latiéndole con fuerza, se enderezó y regresó a la boca del lobo. Entró en la sala de reuniones sin llamar. Todos los rostros se volvieron hacia ella con una mezcla de sorpresa e irritación. Javier estaba a media frase, probablemente el comienzo de una disculpa formal para dar por terminada la reunión. Hizo una pausa frunciendo el ceño, visiblemente furioso por la interrupción. «Clara, ahora no», dijo, en voz baja y cargada de furia contenida. Pero Clara no se acobardó. Miró directamente a su jefe, el hombre que siempre la había tratado con profesionalidad y eficiencia, y vio en él no al poderoso director ejecutivo, sino a un hombre acorralado. Esta visión le infundió una fuerza que desconocía. Levantó la barbilla y las palabras salieron de su boca, temblorosas pero audibles, en el silencio sepulcral que se había impuesto. «Javier, puede que tenga una solución, un traductor». La palabra traductor quedó suspendida en el aire, cargada de una esperanza que nadie en la sala se atrevía a sentir. La expresión de Javier pasó de la ira a la incredulidad. «¿Una traductora? Clara, ¿de qué hablas? ¿Encontraste a alguien? ¿Dónde?», preguntó, alzando la voz, aferrándose a un atisbo de esperanza. Los demás miembros del equipo se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en Clara. Su respuesta, sin embargo, no fue la que nadie esperaba. «No exactamente, es mi hija». Si un meteorito hubiera atravesado el techo de cristal de la sala de reuniones, la conmoción no podría haber sido mayor. Un silencio atónito invadió la sala. El director financiero soltó una breve risa nerviosa que se tragó rápidamente. Javier la miró fijamente, con el rostro confundido. Parecía preguntarse si Clara finalmente había sucumbido al estrés, si estaba sufriendo una crisis nerviosa allí mismo, delante de sus socios más importantes. «¿Tu hija?», repitió, con la voz desprovista de emoción. «Lucía habla japonés, con fluidez», continuó Clara con las palabras a raudales, un torrente de explicaciones desesperadas. «Aprendió sola, gracias al anime, al manga. Lo entiende todo, las formalidades, los gestos, la cultura. Sé que suena loco, lo sé, pero la oí, justo ahora. Entendió lo que dijo el señor Tanaka, entendió el matiz. Por favor, Javier, ¿qué tenemos que perder que no esté ya perdido?». Cada palabra era una súplica. Ya no se dirigía a su jefe, sino al hombre detrás del escritorio, rogándole que viera más allá de la fría lógica que regía su vida. Le pedía un salto de fe, un salto al vacío basado en la palabra de una madre desesperada y la habilidad secreta de una niña extraordinaria. Desnudó su alma y la de su hija en ese momento, esperando un milagro. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. La propuesta de Clara era lo más ilógico, poco profesional y descabellado que había oído en toda su carrera. Su mente, entrenada para mitigar riesgos y tomar decisiones basadas en datos, gritó «¡No!». Era un riesgo reputacional enorme, encargar a una niña de 8 años, su secretaria, a negociar un acuerdo millonario. Era la trama de una comedia de bajo presupuesto, no una estrategia empresarial. Abrió la boca para despedirla, para mandarla a casa, para poner fin a esta farsa humillante, pero algo lo detuvo. Quizás fue la sinceridad pura en los ojos de Clara, una expresión que nunca antes había visto. O quizás fue el eco de sus propias palabras. ¿Qué tenemos que perder? La dolorosa verdad era que la respuesta era nada. La reunión ya era un fracaso. La humillación ya se había instalado. Cancelarla sería el fin. Continuar así sería simplemente un final diferente, más extraño y surrealista. Se puso de pie, con la silla raspando ruidosamente contra el suelo pulido, y se dirigió a la puerta del salón. Sus pasos eran pesados, como si se dirigiera a su propia ejecución. Miró al pasillo y vio la escena que Clara había descrito. Lucía. La chica ya no estaba en el suelo, sino de pie, mirándolo con una curiosidad serena y penetrante.
Llevaba un vestido amarillo brillante con pequeñas margaritas bordadas en el cuello, y su cabello oscuro estaba recogido en 2 trenzas. No parecía asustada ni intimidada, simplemente observaba. En ese momento, Javier no vio a una niña frágil, vio un enigma. La yuxtaposición era casi cómica. Él, con su traje de 1000 euros, sintiéndose completamente impotente, y esa pequeña figura con un vestido de verano que, según su madre, tenía la clave para salvar su imperio. El pragmatismo y la lógica que lo habían guiado toda su vida de repente parecían herramientas inadecuadas e inútiles para evaluar la situación en la que se encontraba. Un sutil cambio en la sala de reuniones le llamó la atención. El señor Tanaka también se levantó y caminó en silencio hasta situarse junto a Javier. No dijo nada, simplemente observó a Lucía durante un largo instante. Su mirada, que antes parecía dura y analítica, se suavizó con un destello de genuina curiosidad. La chica, al percibir la mirada de los 2 hombres, no se inmutó. En cambio, inclinó la cabeza y, en un gesto de respeto impecable e inesperado, hizo una pequeña y perfecta reverencia al ejecutivo japonés. No fue la torpe reverencia de un occidental que intenta imitar una costumbre. Fue precisa, elegante, auténtica. El señor Tanaka arqueó las cejas sorprendido y devolvió la reverencia con un respetuoso asentimiento. El gesto fue un catalizador, una comunicación silenciosa que trascendió las barreras del lenguaje y la lógica empresarial. Fue un reconocimiento humano de un anciano a un niño que contenía una aceptación implícita. Ese pequeño acto, ese silencioso intercambio de respeto fue lo que rompió la resistencia de Javier. El arco de Lucía no fue un truco de suerte, era la prueba de que Clara no deliraba. Había profundidad allí, había conocimiento, el asentimiento del señor. Tanaka no fue una aprobación del trato, sino permiso para intentarlo, una señal de que estaba dispuesto a participar en este extraordinario experimento sin importar el resultado. La lógica de Javier no fue derrotada, simplemente fue ignorada por algo más fundamental, más primario. La intuición estaba en el fondo y la única cuerda que se le ofrecía estaba en manos de un niño. Agarrarla era una locura, pero no agarrarla era la única certeza de su caída. Sintió el peso de la decisión sobre él, la responsabilidad por todos en la sala, por cientos de empleados. Se giró, ya no hacia Clara, sino hacia todo su equipo, que lo observaba con la respiración contenida. Sus ojos se encontraron con los del director financiero, que negaba sutilmente con la cabeza una última súplica de cordura. Javier lo ignoró. Observó los rostros de los ejecutivos japoneses que ahora observaban con renovada intensidad, ya no aburridos, sino intrigados. La atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. La tensión del fracaso había sido reemplazada por la electricidad de lo desconocido, la anticipación de algo que nadie allí podría haber predicho. El aire ya no estaba cargado de desesperación, sino de una curiosidad casi infantil. Él, Javier Santamaría, el hombre que planeaba cada paso con precisión quirúrgica, estaba a punto de entregar el control de la situación más crítica de su vida profesional a una variable completamente desconocida. Con una calma que no sentía, Javier volvió la mirada hacia Clara. Su expresión ya no era de furia ni de incredulidad, sino de resignación agotada y, quizá, de una pequeña chispa de admiración por la audaz valentía de su secretaria. No sonrió, pero la dureza de su mandíbula se relajó por un instante. La decisión estaba tomada, no con la confianza de un líder al mando, sino con la rendición de un hombre que no tenía nada que perder y, por lo tanto, todo por ganar. Las palabras salieron de su boca, extrañas y distantes, como si pertenecieran a otra persona. Su voz era baja, pero resonó por la sala como un decreto.
que entre. En ese instante, el destino de una empresa multimillonaria, la carrera de un hombre y el futuro de una familia quedaron irrevocablemente en las pequeñas manos de una niña de 8 años con un vestido amarillo. Clara cogió la pequeña mano de Lucía y la sensación de la piel cálida y familiar de su hija fue lo único que la atrapó en la realidad. La condujo a la sala de reuniones como si cruzara un campo minado. Para los ejecutivos presentes, fue la entrada de una madre y su hija. Pero para Clara fue el acto de empujar su alma al centro de una arena. Lucía, por su parte, no mostró la menor señal de intimidación. Sus grandes ojos oscuros escudriñaron la sala no con miedo, sino con una intensa curiosidad analítica. No vio hombres poderosos ni una oportunidad de negocio. Vio patrones. Vio cómo la luz de la tarde caía sobre la mesa barnizada, creando largas vetas doradas. Vio la asimetría en el estampado de la corbata de uno de los ejecutivos japoneses. Percibió el sutil aroma a café, papel y el perfume amaderado de Javier, un aroma que asociaba con la oficina de su madre. Para Lucía, el mundo era una colección de datos sensoriales y este entorno era simplemente un nuevo y fascinante conjunto de información que procesar. Con infinito cuidado, Clara sacó una de las pesadas sillas de cuero. El roce parecía profanar la quietud del momento. No colocó a Lucía en un extremo de la mesa como una figura de autoridad, sino en un lugar estratégico y simbólico, en medio de la larga mesa, justo entre donde estaba Javier y el señor Tanaka. Lucía se convirtió físicamente en el puente entre ambos mundos. Clara se inclinó y le susurró al oído a su hija, no en español, sino en catalán, la lengua de sus momentos más íntimos. «Solo escucha, mi amor, como haces con tus animes». Lucía no respondió con palabras, pero apretó la mano de su madre casi imperceptiblemente, una señal que solo Clara entendería como «estoy aquí, estoy lista». Entonces Clara se retiró a un rincón de la habitación, sintiéndose a la vez la persona más orgullosa y aterrorizada del planeta. El silencio que siguió fue aún más denso y pesado que el silencio de la espera del traductor. Era un silencio cargado de incredulidad y anticipación. El equipo de Javier observaba la escena con los ojos abiertos, con una mezcla de sorpresa y vergüenza en sus rostros. El director financiero, en particular, tenía la expresión de quien presencia un colapso corporativo en tiempo real, una alucinación colectiva de la que no podía despertar. En contraste, la delegación japonesa mantuvo la compostura, pero su anterior calma pasiva había sido reemplazada por una atención concentrada y penetrante. Observaban a Lucía no como una niña, sino como un elemento inesperado que había cambiado por completo las reglas del juego. El señor Tanaka, en particular, tenía un brillo en los ojos, una mezcla de diversión, respeto y la sabiduría de quien ha visto suficiente vida para saber que las cosas más extraordinarias a menudo vienen en los paquetes más inesperados. Una nueva oleada de pánico invadió a Javier. La decisión estaba tomada, la chica estaba allí, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo se inicia la reunión más extraña de la historia corporativa? Todos los protocolos, todos los guiones que había memorizado parecían inútiles. Miró a Lucía esperando alguna señal, pero ella simplemente permaneció sentada, con sus pequeñas manos apoyadas en la mesa, la mirada atenta fija en el señor Tanaka, completamente quieta y presente. La responsabilidad de iniciar la conversación recaía sobre él, pero sentía un nudo en la garganta. Cualquier palabra que dijera parecería ridícula en ese contexto. Ese momento de vacilación, que pareció eterno, fue su rendición definitiva. Ya no tenía el control. Era solo un espectador más, esperando a ver qué haría a continuación esa pequeña figura con un vestido amarillo. Fue el señor Tanaka quien rompió el hechizo. Con una gracia que desmentía la tensión del momento, se inclinó ligeramente hacia adelante,
dirigiéndose directamente a Lucía, no a Javier. No usó un lenguaje simplista ni un tono condescendiente, como muchos harían al hablar con un niño. Habló en su japonés formal y refinado, el mismo lenguaje que habría usado con Mateo, el traductor desaparecido. Fue un gesto de inmenso respeto, una sutil prueba para ver si la niña era realmente lo que su madre afirmaba. Hizo una pregunta sencilla, sobre su nombre y su comodidad, pero la formalidad de la pregunta era el verdadero mensaje. La trataba como a una igual, como a una profesional, y el destino de toda la reunión dependía de su respuesta. Lucía no dudó ni un segundo. Su respuesta fue inmediata, con la voz clara y sin el más mínimo temblor. En un japonés impecable, usando los honoríficos adecuados para un hombre mayor y de alto rango, respondió a su pregunta con una seriedad encantadora. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que dejó a todos en la sala con la respiración contenida. Tras responder al señor Tanaka, giró suavemente la cabeza hacia Javier y, en un catalán perfecto y formal, le tradujo la conversación. Me preguntó mi nombre y si me encontraba cómoda. Respondí que me llamo Lucía y agradezco su amabilidad al preguntar. La ejecución fue tan perfecta, la transición entre los dos idiomas tan fluida, la competencia tan innegable, que se oyó una exclamación colectiva del equipo español. No era un truco, era real. Ese primer intercambio exitoso conmocionó a la sala. Javier sintió un escalofrío. No era alivio todavía, sino profunda admiración, la sensación de presenciar algo que desafiaba la lógica. Miró a los otros tres ejecutivos japoneses y vio, por primera vez, una expresión de genuina sorpresa en sus rostros. Intercambiaron miradas rápidas, con las cejas ligeramente arqueadas. El equipo de Javier, a su vez, se volvió hacia Clara, que estaba en la esquina, y sus miradas ya no reflejaban lástima ni vergüenza, sino un renovado respeto y admiración. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo en menos de 30 segundos, no por un director ejecutivo ni un acuerdo, sino por la voz clara de una niña de 8 años. Sintiendo una oleada de coraje nacida del asombro, Javier se aclaró la garganta y decidió empezar la reunión en serio. Se lanzó a sus palabras de apertura, las que había ensayado durante semanas. Sonó un poco robótico y excesivamente formal, y su nerviosismo le impedía hablar con rigidez. Habló de objetivos estratégicos, sinergias de mercado y potencial de crecimiento mutuo, la jerga corporativa habitual. Pronunciaba una o dos frases a la vez, haciendo pausas para que Lucía pudiera traducir. En el fondo, aún esperaba que ella tropezara, que la complejidad del vocabulario empresarial la abrumaría. Pero no fue así. Al contrario, ocurrió algo mucho más sorprendente. Lucía escuchaba cada frase de Javier con absoluta concentración, cerrando los ojos a veces por un instante, como si visualizara la estructura de la oración. Luego se volvió hacia la delegación japonesa y habló. La narradora omnisciente se dio cuenta de que no estaba traduciendo literalmente, estaba transmitiendo la esencia. Tomó el lenguaje directo y algo arrogante de Javier y lo cubrió con capas de humildad y respeto, elementos cruciales en la comunicación empresarial japonesa. Una frase como «Nuestra tecnología es líder en el mercado» se convertía en algo como «Nos honra presentar una tecnología en la que hemos invertido mucho esfuerzo y de la que estamos orgullosos». No solo cambiaba las palabras, estaba reconstruyendo el mensaje para que fuera realmente recibido, transformando una declaración empresarial en una invitación a asociarse. Tras una de las traducciones de Lucía, uno de los ejecutivos japoneses más jóvenes, el señor Ito, hizo un breve comentario a su jefe, acompañado de un asentimiento apenas perceptible. Fue un intercambio interno, uno que cualquier otro traductor podría haber pasado por alto, pero Lucía lo captó.
Se volvió hacia Javier con la mirada seria. El señor Ito le comentó al señor Tanaka que su enfoque es demasiado directo, casi agresivo para sus estándares. Dijo en un catalán claro y bajo, pero que admiran su pasión. Su asentimiento no significa que esté de acuerdo, sino que entiende el punto y lo está considerando. Quieren que continúe, pero quizás con más sentimiento. Era la primera vez que traducía no solo el lenguaje, sino el subtexto, el metajuego cultural que se desplegaba bajo la superficie, y Javier se dio cuenta de que durante 6 meses había estado jugando al ajedrez sin saber el valor de la mitad de las piezas. Desde su puesto de observación en la esquina de la habitación, Clara sentía cada momento con doble intensidad. Cada frase que Lucía traducía con éxito era una pequeña victoria que llenaba su pecho de un orgullo tan inmenso que parecía a punto de estallar. Pero al mismo tiempo, cada segundo que su hija pasaba bajo ese microscopio de alta presión era una agonía. Se fijaba en los pequeños detalles que pasaban desapercibidos para todos los demás. Se fijó en la meticulosidad con la que Lucía alineaba su botella de agua con el borde de la mesa. Se fijó en cómo, debajo de la mesa, fuera de la vista, el pie de Lucía rebotaba con un ritmo constante y rápido, un movimiento autorregulado que la ayudaba a procesar la sobrecarga sensorial y a mantener la concentración. Para el mundo, Lucía era un prodigio. Para Clara, era su valiente hija, luchando y ganando una batalla invisible. Algo fundamental comenzó a cambiar en Javier. La irritación, el pánico y la resignación fueron reemplazados poco a poco por una sensación de fascinación. Empezó a comprender que Lucía no era una solución improvisada, era una revelación. Era una decodificadora, la llave maestra de una cripta cultural cuya existencia desconocía por completo. Dejó de recitar su discurso memorizado. Su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, ya no se dirigía a la delegación japonesa en su conjunto, sino directamente a Lucía, como si fuera su único público. Empezó a confiar en ella, no solo en sus palabras, sino en su guía. Esperaba su mirada, su traducción, su interpretación. La jerarquía de la sala se había invertido tanto que el multimillonario director ejecutivo ahora buscaba la aprobación de una niña de 8 años antes de cada movimiento. La conversación inevitablemente giró hacia los detalles técnicos del acuerdo. Fue Mark, el director de ingeniería de Javier, quien habló. Era un hombre brillante, pero vivía en un mundo de diagramas de flujo y especificaciones técnicas. Empezó a describir el proceso de fabricación patentado de la empresa, utilizando una serie de siglas y jerga del sector que harían bostezar a la mayoría de los profanos. Esta sería la verdadera prueba de fuego para Lucía. Ya no se trataba de formalidades ni sentimentalismo, sino de terminología técnica precisa, donde un solo error de traducción podía significar millones de euros en malentendidos. La sala quedó en silencio, todos conscientes de que la complejidad se había multiplicado por 10. Lucía escuchó la larga e intrincada explicación de Mark sin interrumpir, con expresión impasible. Su mente, sin embargo, trabajaba a toda velocidad, creando mapas conceptuales y conectando términos técnicos en español con sus equivalentes japoneses, un proceso que había perfeccionado leyendo manuales de ensamblaje de kits de robots Gundam. Cuando Mark por fin terminó sin aliento, Lucía no empezó a traducir de inmediato. En cambio, se volvió hacia él y le hizo una pregunta en catalán con voz tranquila y precisa. Cuando habla de la matriz de polímero reforzado, se refiere a un compuesto termoestable o termoplástico. La palabra japonesa para su aplicación cambia según su capacidad de remodelarse con calor. Mark se quedó boquiabierto, sorprendido por la profundidad de la pregunta. «Es termoestable», balbuceó. «Cierto», dijo Lucía,
y solo entonces se volvió hacia la delegación japonesa. Lo que siguió fue una exhibición de virtuosismo. Lucía ofreció una explicación larga y fluida en japonés, sin titubeos ni vacilaciones. No solo tradujo los términos, sino que los contextualizó, utilizando analogías que resultarían más familiares a los ingenieros japoneses, conocimientos que absorbió de documentales técnicos que veía con la misma pasión que del anime. La reacción de la delegación fue inmediata. Se inclinaron hacia adelante. Sus rostros, antes pasivos, ahora se iluminaron con genuino interés. Empezaron a hacerle preguntas a Lucía, rápidas, técnicas, directamente, y ella respondía, o bien transmitía la pregunta a Mark, recibía la respuesta y la traducía, todo en un flujo continuo y fascinante. Ya no era un puente, era el motor mismo de la conversación. En un momento dado, intentando romper con la intensidad técnica, David, uno de los representantes de Javier, decidió hacer una broma. Era un comentario irónico sobre lo complicado que era el proceso, que a veces ni siquiera ellos lo entendían. En la cultura española sería una forma de fomentar la camaradería mediante la autocrítica. Tras la broma, surgieron risas nerviosas en el equipo de Javier. Todos miraron a Lucía, esperando que interpretara el momento de frivolidad, pero ella permaneció en silencio. Sus ojos se encontraron con los de Javier y negó con la cabeza sutilmente. Más tarde, tras una pausa, le explicó en un susurro: a estas alturas de la negociación, una broma sobre la propia competencia se interpretaría como una admisión de debilidad o falta de seriedad respecto a su proyecto. Su humor es diferente. No solo tradujo, los protegió, los salvó de sí mismos. La transformación en el equipo de Javier fue completa y absoluta. El escepticismo, la vergüenza y el miedo se habían evaporado, reemplazados por una admiración que rozaba la veneración. Dejaron de buscar el liderazgo en Javier. Sus ojos estaban fijos en Lucía. Hablaron cuando ella les indicó que era su turno. Se quedaron callados cuando levantó una pequeña mano para pedir silencio. Se había convertido en el verdadero centro de gravedad de la sala, la directora silenciosa de esta orquesta improbable. La autoridad ya no emanaba del hombre a la cabecera de la mesa, sino de la chica en el centro, cuyo único poder residía en su capacidad de comprender a fondo lo que los demás intentaban decir. La reunión se acercaba a su clímax. Tras agotar los aspectos técnicos, el señor Tanaka se recostó en su silla, juntó los dedos y formuló una pregunta que no estaba en ningún guión. No preguntó sobre márgenes de beneficio ni logística de distribución. Preguntó en un tono suave y filosófico sobre el kokoro de la empresa, la palabra japonesa que significa algo entre corazón, espíritu y esencia, flotaba en el aire. Era una pregunta sobre el alma del negocio y pilló a Javier completamente desprevenido. Estaba dispuesto a hablar de números, no de espíritu. La pregunta no era para el director ejecutivo, era para el hombre. Javier, por puro instinto, empezó a recitar su respuesta corporativa habitual. Habló de la misión de generar valor para los accionistas y la visión de ser un líder global. Frases vacías, sacadas directamente del manual de la empresa. Lucía empezó a traducir la primera frase, pero se detuvo bruscamente a mitad de la frase. Se giró y miró a Javier, no como empleado ni como traductor, sino con la honestidad brutal y sin filtros que solo un niño puede mostrar. «Eso no es lo que preguntó», dijo en catalán, con voz firme. «No quiere saber lo que está escrito en la pared de recepción. Quiere saber por qué te levantas por la mañana para venir a este edificio. Quiere saber qué es el corazón». Su intervención fue tan directa, tan penetrante, que silenció por completo a Javier. Ya no estaba traduciendo la conversación, la estaba profundizando, forzándola a un nivel de autenticidad que aterrorizaba y fascinaba a la vez a Javier. Por primera vez en quizás una década, Javier Santamaría
se quedó sin palabras. Le habían arrancado el guión de las manos. Estaba desnudo, despojado de su jerga y su fachada de director ejecutivo. La pregunta de Lucía, ¿qué es el corazón?, resonaba en su mente. Miró a su alrededor, pero no vio ejecutivos ni empleados. Vio a Mark, el ingeniero que pasaba las noches en el laboratorio. Vio a David, que viajó semanas lejos de su familia. Vio a Clara, dispuesta a arriesgarlo todo por él y su hija. Y vio a Lucía, la niña que veía el mundo con una claridad que él había perdido hacía tiempo. Impulsado por un impulso que no comprendía, volvió a hablar. Pero esta vez, las palabras provenían de un lugar diferente. Habló de su abuelo, un carpintero que fundó la empresa en un pequeño garaje con solo sus herramientas y un sueño. Habló del orgullo que sentía al ver un producto bien hecho. Habló del miedo a fallar, no a los accionistas, sino a la memoria de su abuelo. Las palabras eran sencillas, toscas y cargadas de una emoción cruda que no se había permitido sentir en años. Y mientras Lucía las traducía, su joven voz transmitía no solo el significado, sino también el alma recién redescubierta del hombre a su lado. Cuando Lucía terminó de traducir las sencillas y emotivas palabras de Javier, un silencio profundo y reverente llenó la sala. No era el tenso silencio de antes, sino un espacio denso de emoción compartida, donde las barreras del idioma y la cultura se habían disuelto por completo. Todos los presentes, españoles y japoneses por igual, sintieron que habían presenciado más que una negociación. Habían participado en una confesión, un redescubrimiento. La historia del abuelo carpintero, contada a través de la voz de un director ejecutivo y filtrada por la pureza de un niño, se había convertido en el verdadero contrato firmado ese día. Un pacto de confianza y humanidad que valía más que cualquier papel. La reunión, a todos los efectos, había terminado en ese momento. El señor Tanaka miró a Javier un largo instante y por primera vez su rostro dejó de ser una máscara de enigmática cortesía. Había una expresión de profundo y genuino respeto, un reconocimiento de hombre a hombre. Se inclinó hacia adelante, hizo una profunda reverencia y pronunció una sola frase en japonés, con voz profunda y suave. Lucía, como un eco perfecto, se giró hacia Javier. Sus ojos reflejaban la seriedad del momento. Dijo, «Santa María-san, ahora lo entiendo». Pero entonces Lucía añadió su propia interpretación, su propia traducción del alma de ese momento. No se refiere al negocio. Quiere decir que ahora comprende tu corazón, tu kokoro. Dice que un hombre que honra a su abuelo es un hombre con el que se puede construir algo duradero. A partir de ese momento, el resto de la reunión fue una mera formalidad. Los documentos, antaño el centro de todo el universo, ahora parecían secundarios. Las firmas se firmaron con una ligereza y seguridad impensables una hora antes. La tensión había dado paso a una camaradería discreta y respetuosa. El acuerdo se selló no con un vigoroso apretón de manos occidental, sino con un gesto mucho más significativo. El señor Tanaka se levantó, se acercó a Javier e hizo una profunda reverencia. Luego se giró, se acercó a la silla donde estaba sentada Lucía e hizo una reverencia aún más profunda y respetuosa, un gesto que conmocionó al equipo de Javier y demostró, sin palabras, quién había sido la figura más importante de la sala. La partida de la delegación japonesa fue un espectáculo de respeto silencioso. Uno a uno, los otros 3 ejecutivos siguieron la iniciativa de su líder. Cada uno se detuvo frente a Lucía, quien los observaba con discreta curiosidad, y se inclinó en señal de gratitud. No la veían como una niña, una sustituta ni una curiosidad. La veían como la sensei, la maestra que les había permitido ver la verdadera naturaleza de sus futuros socios. Para Javier, presenciar esa escena fue una experiencia transformadora. Vio a su equipo,
empresarios experimentados y cínicos, observando con la boca abierta cómo su empresa se salvaba y su cultura se redefinía gracias a la deferencia mostrada a una niña de 8 años con un vestido amarillo. Cuando la puerta finalmente se cerró, dejando solo al equipo español en la sala, el silencio que reinó fue de agotamiento y asombro. El aire vibraba con la energía residual de lo que acababa de suceder. Nadie parecía saber cómo romper el hechizo, cómo volver a la normalidad tras haber vislumbrado algo tan extraordinario. La adrenalina del pánico y la conmoción por la solución milagrosa dieron paso a una calma procesional. Se miraron entre sí, a los papeles firmados sobre la mesa y finalmente a la pequeña figura que ya guardaba metódicamente sus lápices de colores en la caja, como si acabara de resolver un rompecabezas particularmente interesante y estuviera lista para la siguiente actividad. El primero en actuar fue Mark, el director de ingeniería, el hombre de lógica y datos, a quien le habían preguntado sobre la maleabilidad de sus polímeros. Caminó lentamente hacia Lucía. No intentó bromear con ella ni tratarla como a una niña. Simplemente se paró frente a ella y dijo una sola palabra con la voz ronca por la emoción: «Gracias». Luego, los demás lo siguieron, uno a uno. David, el gerente de ventas, el director de marketing. Cada uno se acercó y ofreció su propia versión de gratitud, con los ojos llenos de una admiración que normalmente reservaban para leyendas del deporte o titanes de la industria. Ya no veían a la hija autista de Clara, veían a la persona que, con su claridad única, los había salvado a todos. Javier se sintió vacío, pero de una manera purificadora. Era como si la presión de años de mantener una fachada de perfección y control finalmente se hubiera liberado, dejando atrás a un hombre más ligero y real. Miró el contrato firmado, objeto de su obsesión durante meses, y no sintió casi nada. La verdadera victoria no estaba en ese papel, estaba en el recuerdo de la voz de Lucía, en la imagen del arco del señor Tanaka, en la sensación de su propio corazón rompiéndose y reconstruyéndose en algo más fuerte y honesto. Observó a Lucía, que ahora cerraba su estuche con un clic satisfactorio, misión cumplida, y sintió una oleada de gratitud tan inmensa que no pudo encontrar palabras para expresarla. Clara finalmente se permitió moverse de su rincón. Caminó hacia su hija con las piernas temblorosas, la cara bañada en lágrimas silenciosas que ni siquiera se había dado cuenta de que lloraba. No le importaba quién la mirara. Se arrodilló en el costoso suelo y abrazó a Lucía con fuerza y desesperación. Un abrazo que contenía meses de preocupación, años de defensa y toda una vida de amor. Fue un abrazo de alivio, de orgullo y de profunda gratitud, porque su hija fuera exactamente quien era. Lucía, no siempre cómoda con las exhibiciones físicas intensas, aguantó el abrazo y, al cabo de un momento, le dio una suave palmadita en la espalda a su madre, su forma de decir: «Está bien, mami, la tarea está hecha». Javier se acercó a ambos, un gigante que se cernía sobre ese tierno momento. El Javier de antes habría dicho algo formal y distante, tal vez habría ofrecido una ventaja. Pero este era un hombre nuevo. Él también se arrodilló, con la costosa tela de su traje protestando, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Lucía. El gesto conmocionó a Clara y silenció a la sala. El todopoderoso director ejecutivo en el suelo. Miró directamente a Lucía a los ojos, con una seriedad que ella comprendió y respetó. «Lucía», dijo en voz baja y firme, «hoy no solo tradujiste, nos enseñaste a decir la verdad, y esa es una lección que nunca olvidaré. Muchas gracias». El camino para salir de la sala de conferencias y atravesar los silenciosos pasillos de la oficina fue diferente a cualquier otro que Javier hubiera tomado. No caminaba delante como solía hacer, sino junto a Clara y Lucía.
El mundo a su alrededor parecía diferente, más claro. Notó por primera vez cómo la luz del atardecer creaba largos patrones en la alfombra. Oyó el zumbido lejano de la ciudad despertando a la noche. Ese desastre, la desaparición de Mateo, no había sido un desastre. Había sido una intervención. Había sido la grieta por la que la luz pudo entrar, obligándolo a salir de su torre de marfil y a reconectar con la tierra, con la realidad, con la humanidad. Una claridad cristalina llenó la mente de Javier. Miró a Clara, que caminaba con una nueva dignidad de la mano de Lucía. Ya no veía solo a su eficiente y confiable secretaria. Veía a una estratega, una mujer con un coraje y una intuición que valían 1000 títulos de negocios. Veía a una líder. Y, impulsado por un impulso que no era un impulso, sino la única conclusión lógica de los acontecimientos del día, tomó una decisión. No habría reunión formal, ni evaluación de desempeño. Allí mismo en el pasillo, mientras caminaban hacia el ascensor, se giró hacia ella. Clara, empezó, y ella se detuvo, mirándolo expectante. A partir del lunes, quiero que asumas la dirección de nuevas operaciones. El puesto es tuyo. Clara se detuvo, con la sorpresa reflejada en su rostro. Javier, yo no sé qué decir. Esbozó una leve sonrisa, la primera genuina del día. No digas nada. Me pasé toda la tarde salvado por la intuición y el coraje de un Santa María por asociación. La empresa no necesita más ejecutivos como yo. Necesita más líderes como tú, personas que comprendan con el corazón y que no teman apostar por lo extraordinario. Esto no es una recompensa, es una necesidad estratégica. Lucía, que escuchaba la conversación, no mostró mucha reacción externa. Para ella, el mundo funcionaba con una serie de acciones y consecuencias lógicas. Su madre era competente y valiente, así que era lógico que le dieran más responsabilidades. Pero, en su interior, un nuevo sentimiento comenzó a florecer, la sensación de que su mundo privado, su hiperconcentración en el anime, su pasión por la estructura del idioma japonés, no era una desviación ni una dificultad que gestionar, era una habilidad, era un puente. Por primera vez vio cómo su singular forma de percibir la realidad no solo podía tener sentido para ella, sino que también podía construir cosas en el mundo exterior. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Había marcado la diferencia. Ese momento fue la semilla de una revolución silenciosa en la mente de Javier. El genio de Lucía no era un milagro aislado, era un potencial latente, a menudo invisible, en todas partes. ¿Cuántos otros talentos ocultos existían dentro de su propia empresa, enmascarados por personalidades que no encajaban en el molde corporativo estándar? ¿Cuántas soluciones brillantes estaban atrapadas en las mentes de personas consideradas difíciles o diferentes? Se dio cuenta de que la neurodiversidad no era un problema de recursos humanos que gestionar, sino una vasta fuente de ventaja competitiva e innovación sin explotar. Ese día no solo consiguió un contrato, consiguió una nueva filosofía. Una vez en el gran vestíbulo de mármol del edificio, mientras esperaban el coche de Clara, Javier hizo un último gesto. Se agachó de nuevo frente a Lucía y le entregó una bolsita de una papelería de lujo que le había pedido a su asistente mientras bajaban. «Esto es para ti», dijo. Dentro no había un juguete ni un simple regalo infantil. Había un cuaderno de dibujo con papel japonés de gramaje alto y un juego profesional de lápices de colores, con docenas de tonos. No le estaba dando un regalo a una niña. Le estaba dando herramientas a una artista, a una experta. Estaba reconociendo y honrando su mundo. Para Clara, ese momento fue más significativo que cualquier ascenso. El ascenso fue para ella, pero ese regalo fue para Lucía. Ver a su hija, tan a menudo incomprendida y marginada,
vista, valorada y respetada en su esencia por un hombre como Javier Santamaría, fue la mayor victoria de su vida. Fue la validación de cada batalla que había librado, de cada formulario que había llenado, de cada vez que tuvo que explicar el mundo de Lucía a un mundo que no quería escucharla. En ese momento, sintió que el futuro de su hija ya no estaría definido por sus dificultades, sino por sus extraordinarios talentos. Lucía aceptó el regalo con un gesto solemne. Abrió la caja de lápices y pasó los dedos por los colores, sintiendo la textura de la madera y el pigmento. En su mente, los colores no eran solo colores, eran palabras, emociones, posibilidades. Ese día había construido un puente con palabras. Ahora contaba con nuevas herramientas para construir más puentes, quizás con imágenes. La semilla de su futuro viaje como defensora de la neurodiversidad, como artista que traducía no solo idiomas, sino perspectivas, se plantó allí, en el vestíbulo de un rascacielos, gracias a un traductor desaparecido y a un director ejecutivo que tuvo la sabiduría de arrodillarse. Javier vio a Clara y Lucía subir al coche y alejarse entre el tráfico de Barcelona. Se quedó allí un buen rato, ajeno a la gente que pasaba a toda prisa. El hombre que había entrado en aquel edificio aquella mañana, rígido, pragmático y centrado únicamente en los resultados, había desaparecido. En su lugar había alguien más complejo, más humilde e infinitamente más fuerte. La armadura se había resquebrajado y lo que quedaba era un líder que comprendía que el mayor valor de una empresa no reside en sus estados financieros, sino en la mente y el corazón únicos de su gente. Regresó a su oficina vacía en el piso 27. El sol ya se había puesto y las luces de Barcelona centelleaban como un océano de estrellas fugaces. Se detuvo frente al enorme ventanal, pero esta vez no vio un tablero de ajedrez de oportunidades de negocio. Vio una ciudad vibrante, llena de millones de personas, millones de mundos, millones de talentos ocultos. Pensó en su abuelo, el carpintero, y comprendió la verdad más profunda. Su abuelo no solo fabricaba muebles, encontraba la belleza y el potencial ocultos en una pieza de madera sin tratar. La tarea de Javier, ahora lo entendía, era la misma: encontrar y cultivar el extraordinario potencial oculto en las personas. Esa tarde, en una sala de juntas en lo alto de Barcelona, un desastre inminente se convirtió en un milagro silencioso. La ausencia de un hombre dio paso a la presencia de una niña que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. Un empresario pragmático descubrió su alma. Una madre devota vio su fe recompensada de maneras que jamás soñó. Y una niña extraordinaria, que veía el mundo a través de una lente de anime y lógica, encontró su voz y su propósito, iniciando un viaje que un día inspiraría a innumerables personas a comprender que las diferencias no son deficiencias, sino superpoderes que esperan su propia sala de juntas. Clara no buscó un ascenso. Simplemente vio un momento de crisis como una oportunidad para mostrarle al mundo el talento de su hija. Y al ofrecer esta clave inesperada, no solo salvó una empresa, devolvió la voz auténtica de una líder y le dio un propósito poderoso a una niña extraordinaria. A veces la desesperación nos lleva a puertas que nunca pensamos abrir, rodeándonos de un silencio que se siente como un fracaso. Pero la trayectoria de Javier, Clara y Lucía nos recuerda que es en este silencio donde se forjan las conexiones más profundas. Nos enseñan que la habilidad más valiosa no reside en un currículum, sino en la valentía de confiar en los demás y la humildad de aprender el lenguaje del corazón ajeno. Si esta historia de valentía y conexión tocó tu corazón, como transformó los de Javier, Clara y Lucía, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa: ver más allá de las apariencias y escuchar con el alma.